Bueno, listos. Vamos a capítulo 1. Estamos en la sección del verso 3 al 11. Es una oración de acción de gracias, una acción de gracias que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos de Filipos que le eran tan queridos. Una oración muy íntima, muy sentida. Hemos hablado que el verso 3 y 4 pues nos dice el primer aspecto de esta acción de gracias, que lo hace en oración. Tienen un buen recuerdo de estos hermanos y siempre que vienen a su memoria da gracias a Dios por cada uno. En el verso 5 nos muestra el segundo aspecto de esa acción de gracias y es por la participación o comunión que tenía con ellos en el. Ellos habían apoyado en el sostén de la obra del hermano Pablo y también estaban muy interesados en los aspectos espirituales, porque en realidad esta fue la iglesia que más se identificó con el apóstol Pablo ministerialmente. Pero en el verso 6 nos habla del tercer aspecto de esta acción de gracia, que es seguridad. Tanto él como los hermanos de Filipo gozaban de salvación eterna, y esa es la seguridad que excede en bendiciones a cualquier otra bendición que el creyente puede experimentar, porque tiene seguridad eterna. Y luego estamos en el cuarto aspecto, que es el verso 7 y 8, que lo hace en amor. Nos dice el verso 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo se había hecho un experto en poder exponer a otros la verdad del Evangelio de Cristo. Bueno, solo hay que leer sus epístolas, ¿verdad? Especialmente el libro de Romanos, los capítulos 1, 2 y 3, donde empieza condenando a los gentiles y luego a los judíos, de manera tal que en Romanos 3:23 concluye, después de hacer la defensa del Evangelio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incluyendo gentiles y judíos. De igual manera, cada creyente debería convertirse también en especialista en poder defender la verdad que cree. Hay dos iglesias aquí, o solo voy a hablar de una de ellas, que dicen ser iglesias, como los mormones, que defienden el libro de Mormón, el Mormón, un libro de fantasía que en realidad no existe, no tiene inspiración divina, es un invento, de que el Cristo vino a las Américas y evangelizó a los aztecas, a los incas, a los mesoamericanos, etc. Y conocen también su error, que lo defienden bien, ¿sí o no? Bueno, muchas personas entran ahí a esta iglesia de los mormones porque de alguna u otra manera pues les facilita el enganche a terminar en Utah en algún momento. Y luego son los testigos de Jehová también, ¿verdad? Que defienden sus errores, le venden la atalaya y se la defienden. Es más, he conocido creyentes que los han dejado destanteados y listos para entrar ahí, ¿verdad? Y años de estar en iglesias evangélicas. Solo les ponen un testigo de enfrente que conoce bien su error y prácticamente los dejan en el aire, ¿verdad? Igual usted encuentra un adventista. Un adventista considera el libro de Elena C. de White como un libro inspirado y lo defienden como una parte de las escrituras. Y todo el error que ellos predican, como por ejemplo el hecho de que Cristo todavía no ha ascendido del todo, sino que anda vagando en el universo, terminando la obra de redención, lo sacan de ese libro y lo creen a pie juntillas. Y me dicen, hermanos evangélicos, pastor, usted ha leído el libro El deseado de las naciones, escrito por Elena C. de White. Yo digo, hermano, ¿cómo es posible que te pongas a leer ese libro? Si es un libro hereje. Y lo tienen en su biblioteca y conocen más de ese libro que la Biblia. Cada creyente debe aprender a defender su fe. Un creyente sin doctrina es un creyente arrevesado. Por eso esta iglesia le provee el discipulado de formación cristiana de manera tal que usted entienda las doctrinas bíblicas bien explicadas y sistemáticamente enseñadas de manera tal que al salir del cuarto nivel, pues usted sea un creyente robusto en su fe y aprenda a creer correctamente lo que la palabra de Dios dice, ¿sí o no? ¿Sí es cierto? No importa, hermano, si usted ha recibido un discipulado, le aseguro que este lo va a sentir distinto. Porque no solamente
Este DFC alberga lo que creemos como iglesia, sino también tiene contenido casi de escuela bíblica. Va a aprender a estudiar doctrina y es importantísimo. Bueno, vamos a nuestra Biblia en Gálatas 2:11. Vamos a hablar de este aspecto de la defensa, porque el apóstol Pablo amaba a estos hermanos con las entrañas del Señor Jesucristo, como las entrañas maternales, que son las de la compasión y de la ternura, como el cariño de una madre, pues los amaba. Y entonces él quiere también que no solamente sientan su amor, sino que también él ha pagado un precio por la defensa del evangelio y ellos tienen que hacer lo mismo. Gálatas 2:11. Y dice el apóstol Pablo en una parte: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahí ese término era de condenar, y literalmente significa Pedro se condenó a sí mismo. Y vamos a explicar el problema de fondo que había ahí. ¿Por qué Pedro se condenó? Porque pecó, incurrió en pecado. ¿Por qué? Porque comenzó a aliarse con personas que de antemano se sabía que estaban en el error, como eran los judaizantes, los judíos. Y al tomar esa acción, también Pedro no solamente satisfizo a los judíos, sino que también le hizo daño y confundió a los creyentes gentiles. La iglesia de Antioquía, hermanos, lee usted el libro de Hechos, creo que todavía estamos en la lectura bíblica anual en él. Fue la primera iglesia que se fundó, aparte de la de Jerusalén. Cuando vino la persecución a los creyentes en Jerusalén, los creyentes salieron huyendo de ese lugar, y en sus recorridos, uno de los primeros que llegaron no es la Antioquía otra, es la Antioquía que está en las tierras actuales de Siria. Y los creyentes llegaron ahí, predicaron el evangelio y se armó una buena iglesia, una iglesia bastante grande, muy competitiva. Y Pedro ya hacía un tiempo que estaba ahí. Él en realidad había estado pernoctando y trabajando con la iglesia de Antioquía, porque había que adoctrinar a los nuevos creyentes, que en su mayoría eran gentiles. Pero en Antioquía también existía una comunidad de judíos creyentes bastante grande. Bueno, entonces, mientras la iglesia estuvo ahí, Pedro estuvo ahí. Y había, hermanos, algo muy importante en la iglesia, que se llamaba el ágape. En la iglesia original, una de las cosas que reflejaban la comunión entre los creyentes era una comida común, que se llamaba ágape, o fiesta del amor. Ahí se tomaba la cena del Señor. Y todos los creyentes, cierto día de la semana, normalmente lo hacían el primer día de la semana, se reunían en torno a la mesa. Entonces todos los hermanos llevaban comida, pues. Unos llevaban comida china, otros llevaban tacos de birria, otros llevaban pollo. Se lo estoy contextualizando. Se llevaban comida. Y todos los hermanos, todos, absolutamente todos, se sentaban a la mesa a comer. Y esa comida general, ¿cómo la sufragaban? Bueno, cada quien ponía su parte, poco, mucho. Con los recursos existentes, eso lo hacía. Y era una manera bien especial, en realidad, de expresar el amor cristiano. A veces nosotros lo hacemos aquí y les decimos a los hermanos que queden comiendo, no tienen que pagar nada, y salen corriendo a montarse al carro y se van. Podríamos estar disfrutando ahí de la comunión. Listo para la próxima, ¿verdad? No se vaya a ir. Bueno, pero habría un problema, serio problema, y era el exclusivismo de los judíos. Los judíos fanáticos, hermanos, interpretaban el hecho de ser el pueblo escogido de Dios como poner fuera de órbita todo lo demás, rechazar a todos los demás.
Mira los dichos que tenían los judíos en ese tiempo, y todavía muchos de los judíos ortodoxos los tienen. Ellos decían, Dios es grande en misericordia y en verdad, lo es para el pueblo de Israel, menos para los gentiles. Tenían un dicho bien grosero los judíos y decían lo siguiente: todos los pueblos de la tierra, menos Israel, han sido creados para hacer la estopa que va a alimentar el fuego eterno. Otro dicho: si un hombre le falla a Dios y se arrepiente, Dios lo recibe, solo si es judío, menos si es gentil. Y tenían otro dicho grosero: ama a todos, pero aborrece a los gentiles, porque son herejes. El gran problema, hermanos, es que eso lo llevaban a la práctica. Por ejemplo, a un judío estricto no se le permitía tener transacciones comerciales con un gentil. Estrictamente prohibido. Si hacía un vuelo o un viaje terrestre, no se le permitía viajar al par de un gentil. Porque al gentil, despectivamente, se le llamaba perro. También, si un judío iba a cierta ciudad y un gentil le ofrecía hospedaje, no lo recibía. Peor si se lo ofrecía a un gentil. Y ese fue el gran problema que tenía la iglesia de Antioquía. Cuando fue el primer concilio de Jerusalén, que usted lo puede leer en Hechos 15, cuando vinieron algunos de los siervos de Dios dando las nuevas de que los gentiles habían recibido el evangelio, lo recuerdan, el mismo Pedro dio un reporte en ese concilio de cómo Dios había abierto el corazón de Cornelio. Recuerdan a Cornelio en el hecho, en el relato del libro de Hechos, como estando ahí en la costa, en Jope, hospedado en la casa de un curtidor, Dios le habló y le bajó un lienzo, recuerdan, con todo tipo, ahí venían garrobos, ahí venían ovejas, ahí venía todo. Y el Señor le dijo: mata y come. Señor, nunca ha entrado a nadie en mi boca. Mata y come, la segunda vez, la tercera vez, mata y come. Porque lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Tocaron a la puerta los mensajeros y le dijo: ahí vienen, vete con ellos. Y allá cuando estaba allá, llegó a la casa de Cornelio, un hombre piadoso, reunió a toda su familia, a todos, un hombre principal, hermano, un funcionario del gobierno romano. Y vino la salvación a ellos. Pero lo entendió. Como ha limpiado al judío, también limpia al gentil. Y va a dar el reporte, se reúnen los ancianos, ahí en Hechos 15, al concilio de Jerusalén. Y dice: hermano, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque Dios ha dado muestra de que el evangelio no solamente es para el judío, sino también para el gentil. ¿Qué hacemos? Y ahí llegaron a un acuerdo de prohibir 3 cosas a los gentiles, nada más. Culto a los ídolos. Fuera con el culto a los ídolos. Segundo lugar, fornicación. Y en tercer lugar, ahogado de sangre. ¿Lo recuerdan? Fue el acuerdo general en el concilio de Jerusalén. Y le dijeron: bueno, dejen en paz a los gentiles. No los obliguen a guardar la ley ni a Moisés. Solo prohíban que vivan conforme a esas 3 prohibiciones. No son parte de la iglesia. Entonces Pedro había aceptado eso, si fue parte del concilio. Llega a Antioquía, se está un buen tiempo y empieza a participar del ágape, pues, de la comida común de la fiesta del amor. Feliz Pedro, con los hermanitos judíos y gentiles en la iglesia comiendo. Pero de repente aparecen por ahí, se puede seguir leyendo el relato de Gálatas, del 2 al 11 en adelante, aparecen unos judíos que vienen de Jerusalén, judíos tradicionalistas, y se agazapan en el hecho. No voy a leer todo el pasaje, pero puedo leer en casa, de que dicen que ellos vienen recomendados de Jacobo, uno de los 12, y que vienen representando a él con las restricciones que traen. Y se meten tanto con Pedro, que Pedro, por no echárselos de enemigos a estos judíos y no perder la fama o el prestigio que ya tenía dentro de ese sector judío, viene y se levanta de la mesa. Cuando tenía meses de estar comiendo con los hermanos judíos y gentiles en la fiesta del amor, en el ágape de la iglesia de Antioquía. Y se levanta, y eso trajo consecuencias, porque se levantaron otros hermanos judíos creyentes con él,
Y al final hasta el pobre Bernabé cae en la redada también. ¿Saben qué fue lo que hizo Pedro? Golpear el evangelio de la gracia. Él sabía que Dios había levantado a Pablo como el hombre que iba a ganar las almas de los gentiles. Fue el que levantó todas las iglesias gentiles en el mundo conocido. Él echó tierra a Pablo. Entonces Pablo, al ver aquello, escribe lo que está ahí en Gálatas 2:11. Y alza la voz intensamente Pablo. Pablo, hermanos, era un hombre de una naturaleza apasionada. Solo hay que leer su carta. Como la pasión de Cristo fluye a través de la pluma, inspirada por el Espíritu Santo. Y alza la voz. Y tenía toda la razón. ¿Sí o no? Una iglesia, hoy por hoy, deja de ser una iglesia cristiana cuando hace distinción de clases. Dios no mira a la iglesia. Dentro de la iglesia, creyentes pobres y creyentes ricos. Mira dentro de la iglesia, creyentes gentiles y creyentes judíos. Mira dentro de la iglesia, creyentes nobles y creyentes vasallos. Usted y yo en esta iglesia, en particular, somos personas que Dios ha visto que necesitábamos de su amor y de su misericordia y de su redención. Pablo estaba claro en eso y por eso reprende duramente a Pedro. Prácticamente le dijo, eres un hipócrita. Pablo tuvo que actuar y tomar esa acción intensa, fuerte, con Pedro, para contrarrestar una división que ya estaba en curso dentro de la iglesia de Antioquía. Y había un divisionismo. Esa actitud de Pablo, que por ayudar a aquellos judíos que vinieron de Jerusalén, se había levantado en la mesa, dándoles el crédito a los judíos, prácticamente retrocediendo y volviendo a asumir los mandatos de Moisés sobre la gracia, sobre el evangelio de la gracia de Dios. Había creado ya un problema dentro de la iglesia. Los pobres creyentes gentiles a un lado y los judíos pues se habían levantado y se habían ido. Y Pablo intervino, no esperó. Tenía que intervenir, no podía esperar. Aquí tenemos el ejemplo, hermanos, en este texto, de una persona que avisó un problema antes de que termine convirtiéndose en un cáncer. Las mujeres que están aquí presentes saben por qué razón las mandan a hacer el examen de senos con tiempo. ¿Por qué? Porque ya de un cáncer avanzado no se libran fácilmente. Pablo tenía que actuar, la iglesia se estaba dividiendo, había una decisión en marcha, había que hacer algo. Y él se opuso rotundamente a aquello. A veces compramos una paz cómoda, ¿verdad? Una paz cobarde, basadas en una falsa amabilidad. Pedro intervino. Vio que el curso de la verdad en la iglesia estaba torcido. Y antes de que eso se le convirtiera en una gran catástrofe e inundación para la iglesia, tomó acción. ¿Se fueron hermanos de la iglesia de Antioquía? Sin lugar a dudas. Judíos, por supuesto, y gentiles también. Pero la iglesia se sanó. La iglesia, no lo sé, quizás tuvo que reiniciar de cero y aguantar. Cuando MacArthur inició Grace Community Church allá en California, la iglesia era un desmadre y empezó a tomar correctivos fuertes, dolorosos. Y le dijeron, MacArthur, te vas a quedar con la iglesia vacía. Tenés un templo demasiado grande, tenés que conservar a esa gente. Con las medidas que empezó a tomar MacArthur, la iglesia comenzó a vaciarse más de lo que ya estaba vacía. Y Dios comenzó a bendecir. La iglesia comenzó de nuevo, casi de cero. Y hoy es lo que es la iglesia.
Por eso el apóstol Pablo regrese allá a Filipenses, capítulo 1, verso 8. Reitera y dice, el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del evangelio, todos vosotros sois conmigo partícipes de la gracia. Vaya Judas capítulo 3. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Una más me dijo que tenía 3. Y ahí hice la pregunta yo, y búsqueme ahí en segunda de Judas, capítulo 1, verso 3. Los hermanos buscando, porque hermano, nunca lo hallaron. No existe. ¿Saben ustedes que Judas era hermanastro del Señor? Uno de los hijos que tuvo María después. Fue aquel que dudó, ¿no? Yo le digo, bueno, mete la mano en el costado, las manos. No seas incrédulo sino creyente. ¿Qué dijo él? Mi Señor y mi Dios. Judas capítulo 1, verso 3. Solo tiene uno. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él dice que se vio en una gran urgencia. Él estaba escribiendo un tratado sobre la salvación. Es la bendición que nos es común a todos los creyentes, ¿o no? ¿Cuál es la gran bendición de los creyentes? Compartida, la salvación interna, no hay otra. Pero tuvo que hacer un alto, hacer un llamado a batallar. Se habían introducido falsos maestros en la iglesia. En realidad, la salvación de los lectores de Judas no estaba en riesgo. Si la salvación es eterna, ¿ven? Y no hay vuelta de hoja con eso. Pero estos falsos maestros que proclamaban y vivían un falso evangelio en la práctica estaban desviando la atención de hermanos, de personas que necesitaban conocer el evangelio de manera verdadera. Entonces Judas hace un llamado perentorio a todos los creyentes a que inicien una batalla sin cuartel contra el error en todas sus formas. Fuerte ahí. Y dice, y le dice al Señor, bueno, les hace un llamado en realidad para pelear con la verdad con valor, con conocimiento de causa. Y eso es un llamado fuerte, y no solamente era para los que iban a leer esta carta, para todos los creyentes de todas las edades, incluyendo nosotros. ¿Sabe, hermano? Es una tarea, la defensa del evangelio es una tarea como la orden que se le da a un soldado, una orden sagrada. Un soldado sabe que tiene que pasar la noche en vela, si le toca turno en la noche, no se puede dormir. En la ley militar de los escuadrones de Roma, la sentencia para un soldado que se dormía en el ejercicio del deber era la ejecución inmediata. Más o menos, ahí está el fondo de esto, para lograr entender la figura. Como la tarea que se le encomienda a un soldado para resguardar un tesoro santo. Y dice ahí la segunda frase, me ha sido necesario escribiros exhortándonos. ¿Qué era lo que estaba en riesgo? ¿Qué era lo que Judas estaba viendo en riesgo? ¿Qué era lo que estaba en riesgo? Toda la revelación divina de la salvación como se encuentra en las Escrituras. Ustedes oyeron hablar de creciendo en gracia, que terminaron allá frente
al Estadio Nacional, en la sede del Club de Leones, se tatuaban el 666. ¿Saben ustedes que ese hombre, hermano, salió de una iglesia bautista? Era un pastor conservador, pero empezó a transar con el error. Y al final apartó el tema de la salvación y empezó a erigirse como una figura. ¿Cuánta gente cayó en ese error? Un hermano que viene a esta iglesia participó de esa iglesia y él vivió esa tragedia y me contó. Él estaba en Miami en ese tiempo, en la sede de esa iglesia. Y él vivió toda la transición de la salud de la iglesia hasta la enfermedad. Y se tuvo que salir de ahí. Había que hacer algo. ¿Sabe, hermano? Los creyentes tenemos el reto, la obligación, la imposición de Dios de conocer la sana doctrina. Sana doctrina no es cualquier cosa. Sana doctrina es doctrina bíblica. Ahí va una iglesia, una mega iglesia de aquí, de esa grandota que hay en la ciudad, y dice, nosotros tenemos la sana doctrina. Enséñame tu declaración de fe. A ver si es cierto que tenés la sana doctrina pegada a las escrituras. El creyente también tiene la obligación de aprender a discernir la verdad del error. Y también el creyente tiene que estar dispuesto a colaborar con sus líderes cuando el curso de acción se ha salido del río. Mire, toda la revelación de Dios, todo lo que tenemos que entender de Dios, ya se nos ha dado de una sola vez, porque las escrituras están completas. Por lo tanto, estas escrituras tienen que ser editadas sin borraduras ni añadiduras, porque la palabra de Dios está completa, es suficiente y está terminada y ha sido fijada para siempre en la forma como se nos ha presentado. Amén. No necesita más. Este volumen de inspiración divina no debe ser añadido por nada, porque no lo necesita. ¿Ha oído hablar de la inteligencia artificial? ¿Sabe usted que se han atrevido a reeditar la Biblia y ya tienen listo el libro de Génesis en la versión de inteligencia artificial? Para enviarlo a los editores de Sociedades Bíblicas Unidas, que es una de las organizaciones que edita la Biblia, y Sociedades Bíblicas Internacionales para que inicien la reimpresión del libro de Génesis y comenzar a distribuirlo entre las iglesias. Así pues que si usted no tiene una Biblia y es tacaño, tiene pisto para comprar una Biblia, cómprela. Si no, se la regalamos aquí. Tiene que tener una Biblia, porque un día de esto, esta Biblia editada va a desaparecer. Y van a aparecer las versiones de inteligencia artificial. No tiene idea de las barbaridades que dice esa edición de inteligencia artificial. Ese es el gran Dios. Los creyentes hoy tenemos el desafío de estudiar la palabra de Dios. No sea perezoso, métase en el DFC, está obligado a hacerlo. De predicar la palabra y de luchar por la preservación de este libro, como lo tenemos. Y nos dice aquí al final este verso: a luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted no es santo porque Dios dice que es santo o porque otro día que esté santo. Usted es santo porque Dios lo ha apartado del pecado y lo ha consagrado para Dios. Amén. Es una santidad imputada, lograda instantáneamente. Y usted tiene que luchar por una santificación diaria, es un hecho. ¿Que tiene ayuda de Dios? Por supuesto, el Espíritu Santo le ayuda. Y que esa santificación va a tener un producto glorioso al final cuando su cuerpo sea glorificado. Amén. Ausente de toda lágrima, dolor y pecado. Ella estaba Judas escribiendo el tratado, bien bonito, no dice la Biblia cuántas páginas llevaba o cuántos rollos ya había escrito, ¿verdad? Pero le llega esa noticia inquietante que personas malvadas y descarriadas están metiendo doctrina destructiva en la iglesia. Él deja aparte el tratado que está escribiendo y escribe esta carta. Y él Judas asume su papel como vigía del pueblo de Dios, que es que pastor, un líder en una iglesia, es un centinela, hermano. Es un centinela del libro de los testigos del diablo, de la Watchtower.
un vigía en el muro de Dios. Esos agarraron eso y se fueron con él, ¿verdad? Pero no dice nada de eso. Y entonces mira que la pureza de la doctrina en la iglesia está en peligro, está en riesgo. Y asume su papel de defender al rebaño y de defender la doctrina. Dos papeles del pastor. Muchas veces, hermano, es mejor escribir una carta cortita para salir al paso de un peligro presente que escribir un gran tratado para el futuro. ¿No les parece? La Biblia no dice si Judas en realidad terminó de escribir aquel tratado. No dice nada de eso. Y donde la Biblia guarda silencio, cállese la boca. Ahí no hay nada más que hacer. Pero le dejó más beneficio a la iglesia esta carta urgente y corta que si hubiera escrito un tratado sobre la salvación de largo alcance. Nosotros los creyentes tenemos que entender 4 cosas respecto a la fe. La primera de ellas, la fe nos ha sido dada a la iglesia, se la ha confiado. Se nos ha confiado a nosotros los creyentes. Por supuesto, el canon está escrito y podemos acceder a él, leyéndolo. Pero también la fe, en cierto sentido, hermano, es una tradición. Y no le estoy hablando de tradición religiosa, le estoy hablando de una tradición viva, que se transmite como una cadena bien estructurada hasta Jesucristo mismo. Lleva a Cristo. La fe no solamente se transmite imprimiendo Biblias frías, libros fríos, escritos, impresos. La fe se transmite, hermanos, por una cadena viva, de la cual usted y yo somos eslabones vivos, porque hemos experimentado los hechos de la salvación, ¿sí o no? Por lo tanto, hay una obligación de trasladarla. Pablo le decía a Timoteo que las mujeres adultas, escuchen bien, hermanas que están aquí, se dediquen a enseñarle a las mujeres más jóvenes cómo llevar una relación matrimonial, cómo hacer una familia para Dios. Y las mujeres que han quedado viudas y están jóvenes, que mejor se casen y no anden de casa en casa chismeando. ¿Lo dice la palabra de Dios o no? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ¿Tradición? Por algo. Pero también la palabra de Dios es algo que se nos ha confiado de una vez y para siempre. Eso quiere decir, hermanos, no quiere decir, mejor dicho, que cada generación tenga que redescubrir la fe. Que no hay obligación de estudiarla, entenderla para poderla transmitir. Pero yo quiero decirle algo, hermano. La fe tiene un núcleo que es imperturbable, que no se puede cambiar. Y ese núcleo es que el Verbo fue encarnado, vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó, ascendió para darle salvación a los hombres. Eso no se puede cambiar. También, hermanos, la iglesia, la fe le ha sido confiada al pueblo consagrado a Dios. La fe no es el patrimonio exclusivo de una persona. La fe se transmite, escuche bien, la fe se transmite dentro de la iglesia. La fe se mantiene calientita dentro de la iglesia. Y la fe se entiende dentro de la iglesia. Esos creyentes que dicen, no, muchos, después de esa pandemia, no, es que yo no necesito ir a la iglesia. Y aquí me las arreglo solo, de todos modos la salvación es personal. Yo me comunico con Dios, yo oro, y no saben que están hechos un cubo de hielo, hermano. Y un pico para quebrar el hielo, no los quiebran. Están fuera de la comunión. La bendición la envía Dios a su iglesia, dentro de la iglesia, en físico, presencialmente, como estamos hoy aquí. Podemos decir amén a eso. Y se lo digo, hermano, y se lo digo en el amor de Cristo. No ponga cosas personales en el tiempo que usted tiene que estar en la casa de Dios. El domingo no es suyo, le pertenece a Dios. Déselo a Dios.
No haga sus eventos y sus cosas cuando los hermanos están en la comunión con el Señor, que el Señor le reprende en su corazón. Y sea agudo el Señor y no le dé paz, por mucha felicidad que tenga en su hogar, en su casa. No le quite a Dios el tiempo que le da, que le corresponde. El diezmo no solo es dinero, hermano, también es tiempo, también es la vida, también son los pensamientos, también son las acciones. Amén. No le quite el tiempo que le corresponde a Dios. Después no se queje con las cosas que le vengan, no porque Dios es vengativo, sino porque usted ha traído desorden a su vida. La palabra de Dios claramente lo dijo el Señor en el Sermón del Monte. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Traerá orden a la vida. Podemos decir amén a eso. Aunque nos duele, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. En cuarto lugar, la fe es algo que hay que defenderse. Cada generación es responsable. Cada generación es responsable de transmitir la fe de una manera incontaminada, sin manchas. ¿Han leído ustedes el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3? ¿Lo han leído en algún momento de su vida? Ahí están. Vaya a Turquía, yo nunca he ido, pero me informo y veo y busco videos y me entiendo. Ahí están las ruinas de las 7 iglesias. El doctor Caballosa me decía, mira, si un día logras salir, no sé, y logras ir a ese lugar, anda ahí, la península, da Turquía, el Asia Menor, donde fueron enviados los mensajes de esta iglesia. Especialmente, me dice, cuando llegas a las ruinas de la iglesia de Éfeso, parate ahí, vas a tener una sensación increíble. No porque cosas apostólicas, ¿verdad? No hablo de eso, sino leyendo el mensaje de la iglesia de Éfeso y mirar, leerlo con tu Biblia mientras estés ahí y mirar las ruinas en que quedó la iglesia. Una iglesia doctrinalmente fuerte que denunció a los falsos apóstoles y a los falsos profetas de su tiempo, pero perdió su primer amor. Ruinas, nada más. Cada generación tiene la obligación de mantener la pureza de la doctrina y de la fe. Quiero decirle, hermano, que defender la fe es costoso, no es fácil. Y esto incumbe a cada generación en la iglesia. Le incumbe a la generación hoy presente, en este momento, aquí que estamos aquí, de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Luego nos dice este verso, vamos a Filipenses 1 de nuevo. Estamos aprendiendo, hermanos. Un poquito, amén, hermano. Bueno. Mire qué hermoso esto, el verso 8. Por cuanto Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros en el entrañable amor de Jesús. Dios me es testigo. Este verso 8 es la declaración o una de las declaraciones más enfáticas respecto al amor que el apóstol Pablo tenía por esos hermanos de la iglesia. Lamentablemente, hermano, la traducción de la Reina Valera 60, que es la que estamos leyendo, hace perder el vigor que esta frase tiene en el original. Esta frase, este verso 8, comienza con una palabra griega que significa martos, testigo. Los griegos ponían al inicio del texto que seguía, al inicio, la palabra que ellos querían que se enfatizara en el resto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo quiero que ustedes entiendan que yo tengo un testigo del amor que les tengo. Lo que el apóstol Pablo quería era imprimir en la mente de sus oyentes que él tenía un testigo de gran importancia, de alta reputación, que sabía del amor que él tenía por estos hermanos. Y ese testigo de gran importancia, ¿saben quién era? Dios mismo. El Dios que no miente, el Dios inmutable, el Dios de toda fidelidad, invoca el apóstol Pablo sobre la expresión que está haciendo a estos hermanos.
Era testigo que él nunca se había olvidado de estos hermanos. Hoy eso te amo, en el amor del Señor, es una fase tan trivial. La tomamos tan a la lealtad, hermano, yo la amo. Y ni ora por él, ni se da cuenta de lo que está pasando. No hay peso en el corazón por los hermanos. No hay un sentido de identidad por el hermano que tiene salada y con el cual comparte en la iglesia común. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo porque estuve ahí. En esta iglesia grandota que hay en la ciudad, y no solo aquí, en todo el mundo, las personas llegan ahí, hermanos, para no ser nombradas, para no ser determinadas, para que se consideren número, para entrar y salir igual como salieron. Eso no es iglesia. La iglesia tiene vínculos fuertes entre sus feligreses. Hay un pendiente de todos a todos. Y hay un amor de Cristo que fluye verdaderamente. Entonces, en pie vamos a continuar el otro domingo. Van a venir, hermanos. Cuidadito. Le roban el tiempo a Dios y el domingo que no les pertenece. Va a seguir yendo más mal de lo que le da. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que retiene más de lo que es debido, dice Proverbios 14:11, tiene a pobreza. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos tenido un domingo hermoso en esta tu casa, tanto en el primer horario como en este. Hemos aprendido la palabra de Dios. 2 sermones que se han servido. Estamos contentos y agradecidos porque vamos nutridos, vamos desafiados, vamos golpeados por tu palabra. Enséñanos a honrarte en todos los órdenes de nuestra vida, personal y aún como iglesia. Gracias, Padre, por lo que hoy nos has hablado en esta ocasión. Y ponemos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.